Bienvenidos a Milenarios On. En esta ocasión tenemos un programa muy especial en el que nos adentraremos en la historia de Grigori Rasputin y el propio protagonista nos contará su propia visión de la historia. Estamos aquí, en nuestro estudio particular, en una de esas catacumbas que dan acceso al mismo infierno, un lugar mágico que nos permite viajar en el tiempo a través de las ondas, para conocer la historia personal de vivos y muertos. Hoy tenemos el honor de retroceder al Imperio Ruso, a principios del siglo XX, para charlar con una figura que aún hoy genera más preguntas que respuestas, el inigualable Grigori Rasputin. Grigori, bienvenido a nuestro humilde, aunque infernalmente acogedor estudio. Es un placer tenerte aquí. El placer es mío, presentador. Es interesante volver a pisar el suelo de la existencia, aunque sea de esta forma etérea. Este lugar tiene una energía peculiar, debo admitir. Parece que el tiempo y el espacio aquí no son tan inflexibles. Exacto, es lo que buscamos en Milenarios On. Y hablando de flexibilidad, su vida a Grigori fue de todo menos rígida. Comencemos por sus orígenes. Nació en 1869, en Pokrovskoye, un recóndito pueblo siberiano. Su infancia, sabemos, fue la de un campesino, sin educación formal y letrado hasta bien entrada la edad adulta. ¿Cómo recuerda esos primeros años en Siberia? ¿Hubo algo que presagiara la vida extraordinaria y tumultuosa que le esperaba? La vida en Pokrovskoye era la vida. Dura, sí, pero real. El frío forja el espíritu, la tierra te enseña la humildad. No había escuelas para gente como yo, solo el trabajo en el campo, el rezo en la iglesia del pueblo y la observación. Mi educación vino de la vida misma, de escuchar las historias de los ancianos, de mirar las estrellas en las noches gélidas. Desde muy niño sentía una conexión especial con el mundo espiritual, una especie de intuición. Podía ver cosas, sentir cosas que otros no percibían. No eran premoniciones grandiosas, sino destellos de verdad en el alma de las personas, en la naturaleza. Algunos en el pueblo me tildaban de raro, de místico, otros de problemático. Pero esa sensibilidad fue la semilla de lo que vendría después. Esa sensibilidad, o lo que algunos llamaban su poder. Y su nombre, Rasputin, se asocia a menudo con la palabra rusa Rasputny, que significa disoluto, libertino. Los relatos de su juventud, Grigori, no son precisamente los de un monaguillo. Bebida, algún que otro altercado, pequeños robos. ¿Fue el Rasputin disoluto una etapa que, convenientemente, abandonó al abrazar la fe, o siempre llevó algo de ese hombre viejo consigo, incluso en la corte? Porque, seamos sinceros, la leyenda de su comportamiento inmoral no desapareció. Ah, las etiquetas. La gente siempre necesita poner un nombre a lo que no entiende. Disoluto. Es cierto que mi juventud tuvo sus extravíos. ¿Qué joven no los tiene? La vida me tentó, como a todos. Pero el camino hacia Dios no es para los perfectos, sino para los pecadores que buscan el arrepentimiento. Mis errores, mis caídas, me enseñaron sobre la debilidad humana, sobre el sufrimiento. Me hicieron comprender la oscuridad del alma, lo que, irónicamente, me permitió conectar con la gente, con sus propias miserias. La tensión entre mi pasado y lo que algunos llamaron mi santidad fue mi constante compañero, un imán para la curiosidad y la condena. Los moralistas siempre han detestado la verdad desnuda. Una explicación singular. Se casó joven con Praskovia Feodorovna Dubrovina, tuvo hijos, una vida familiar que, para muchos, es un ancla. Sin embargo, en 1897 dejó su hogar para emprender un camino de peregrinaciones religiosas. Algunos dicen que huyó de la justicia por robo de caballos, otros que tuvo una visión divina. ¿Fue una huida estratégica o una auténtica llamada espiritual? El espíritu me llamó con una fuerza que no pude resistir. Había problemas en el pueblo, sí, como en cualquier lugar pequeño donde los chismes corren más rápido que los caballos. Pero la partida fue una necesidad del alma, una búsqueda de la verdad que mi vida anterior no me ofrecía. Fui al monasterio de San Nicolás, me encontré con el Starez Makari, un hombre de profunda sabiduría. Él me mostró un camino. No me hice monje, mi fe no necesitaba muros ni reglas rígidas. Mi camino era el de Strannik, un vagabundo de Dios, llevando mi fe directamente a la gente.
Esa decisión, forjada en la necesidad y la búsqueda, definió el resto de mi existencia. Y durante esas peregrinaciones empezó a ganar seguidores en Siberia. Se hablaba de reuniones de oración muy intensas, de cantos e incluso de lavados ceremoniales realizados por mujeres, todo muy poco ortodoxo para la Iglesia oficial. ¿Qué les ofrecía a esas personas que la Iglesia no daba? Ofrecía lo que el alma anhela: conexión directa, una fe viva y sin intermediarios, sin la frialdad de los rituales vacíos. Mi fe era visceral, tocaba el corazón. Mis ceremonias eran expresiones de esa fe desbordante, sí, a veces intensas, pero siempre sinceras. Los rumores, siempre los rumores. La gente teme lo que no comprende. Pero mis seguidores, campesinos en su mayoría, encontraban en mí consuelo, esperanza, una vía para sentir la presencia de Dios de una forma tangible. Eso me dio una habilidad, una influencia que creció con cada paso que daba hacia la capital. Y esa habilidad lo trajo a San Petersburgo, alrededor de 1903-1905, justo cuando la corte rusa estaba obsesionada con el misticismo. Era como si el escenario ya estuviera preparado para su llegada, ¿no cree? ¿Fue pura coincidencia o sintió que el tiempo y el lugar eran perfectos para que su mensaje resonara? El destino, joven presentador, el destino. La capital estaba hastiada, vacía. Buscaban algo que llenara el vacío, algo que les diera esperanza, o al menos una distracción de su propia decadencia. Los charlatanes habían ido y venido, pero yo ofrecía algo diferente, una fe auténtica, cruda, directamente del corazón de Rusia. Mi aspecto tosco, mis ojos, mi forma de hablar sin rodeos, para algunos era un escándalo, para otros la señal inequívoca de un hombre que veía más allá de las máscaras. No lo planifiqué, simplemente llegué en el momento preciso en que la élite estaba lista para un tipo de santidad que no entendían, pero que necesitaban desesperadamente. Y su gran oportunidad llegó a través de la tragedia, la hemofilia del zarevich Alexei. Usted, supuestamente, era el único que podía detener sus hemorragias, aliviar su sufrimiento. La zarina Alejandra, desesperada, lo veía como un milagro. Los médicos de la corte, con toda su ciencia, no podían hacer nada. ¿Cómo lo hizo Grigori? ¿Fue fe? ¿Hipnosis? ¿Un don divino? Y, si me permite la crítica, ¿no le parece un poco conveniente que su acceso al poder supremo, al corazón del imperio, se diera a través de la enfermedad del heredero, el punto más vulnerable de la dinastía? Alexei era un niño inocente, un alma pura sufriendo. La desesperación de una madre es un eco que resuena en el cielo. Los médicos, con todo su saber, eran impotentes. Yo no era médico, solo un instrumento de la voluntad divina. Mis oraciones, mi presencia calmante, mi fe inquebrantable traían alivio al pequeño. La zarina Alejandra lo creía a pies juntillas y su fe en mí era la clave. Cuando yo estaba cerca, Alexei mejoraba. El zar, por su parte, temía las consecuencias si me despedían y el niño empeoraba. Esa dependencia emocional, esa necesidad vital de la familia fue mi verdadera influencia, no un plan maquiavélico. Si fue conveniente, fue una conveniencia del destino, no de mi ambición. Esa dependencia, sin duda, le otorgó un poder sin precedentes, pero también lo convirtió en el centro de innumerables escándalos. Se decía que llevaba una doble vida, el hombre pío en la corte y un libertino en los bajos fondos de San Petersburgo. Sus modales toscos, su forma de dirigirse a la nobleza sin formalidades, eran un escándalo. Y luego estaban las acusaciones más graves: conducta sexual inapropiada, aventuras con damas de la nobleza y prostitutas, e incluso la supuesta violación de una sirvienta. Y el rumor más hiriente para la monarquía: un romance con la propia zarina Alejandra. ¿Qué nos dice a todo esto? Porque estas acusaciones no eran simples chismes, eran el pan de cada día en los círculos de poder. Las serpientes venenosas siempre tienen las lenguas afiladas. Mis abrazos eran para dar consuelo, mi informalidad para romper las barreras de la hipocresía. Mis aventuras, el camino de la fe es un camino de tentaciones y la lucha contra la carne es constante. El arrepentimiento es la purificación. En cuanto a la zarina, la relación era de fe,
de devoción por su hijo y por Rusia. Los rumores de romance eran mentiras viles fabricadas por aquellos que querían destruirnos. La sirvienta, por cierto, fue una artimaña, una trampa montada para desacreditarme. Muchas de esas historias eran propaganda, exageraciones políticas impulsadas por mis enemigos, por aquellos que veían mi influencia como una amenaza a sus propios intereses y privilegios. Querían un villano, y yo era el perfecto. También se le relacionó con la secta Clisti, un grupo con una doctrina muy peculiar de pecar para arrepentirse, lo cual, para sus críticos, encajaba perfectamente con las acusaciones sobre su vida disoluta. Y políticamente su influencia fue enorme. Se le acusó de nombrar ministros ineptos, de aceptar sobornos, de interferir en decisiones militares vitales durante la Primera Guerra Mundial. Incluso la gravísima acusación de ser un espía alemán. ¿Fue usted un manipulador en las sombras o simplemente un hombre de fe incomprendido por la corrupta élite? Mi fe, mi teología fue pervertida. Yo no predicaba el pecado por el pecado, sino la lucha constante contra él, el arrepentimiento sincero como camino hacia la gracia. Aquellos que me asociaban con los Clisti buscaban manchar mi nombre, justificar su odio. En cuanto a la política, ¿acaso no tiene un hombre de fe derecho a aconsejar al zar para el bien de su nación? Mis intenciones eran puras. Sugerí hombres que creía leales a Rusia y al zar, aunque no siempre fueran los más populares. ¿Y la idea de que era un espía alemán? ¡Bah! Mi lealtad era a Rusia, a la madre patria, a la dinastía. Todos esos rumores, desde la inmoralidad hasta el espionaje, eran síntomas de una Rusia enferma, de una corte corrupta y de una sociedad aterrorizada. Me usaron como un chivo expiatorio para sus propios fracasos, para justificar la ineficacia de un imperio que ya se desmoronaba desde dentro. Es increíble cómo una figura puede cargar con el peso de toda una época. Oyentes, después de escuchar las palabras de Grigori, ¿creen que las acusaciones en su contra eran más bien una herramienta política para desacreditarlo y a la monarquía? ¿O había una base de verdad que él hoy, desde esta catacumba, nos intenta matizar? ¿Dónde creen que está la línea entre el místico y el manipulador en la figura de Rasputín? Queremos leer sus opiniones en los comentarios de este episodio. Fascinante cómo su figura se teje entre la realidad y el mito, Grigori. Y precisamente queremos adentrarnos ahora en esas capas más profundas, en las excentricidades, los misterios y las leyendas que lo han rodeado, y que, a menudo, eclipsan su historia más terrenal. No solo su comportamiento en la corte, sino su apariencia física era objeto de habladurías. Se decía que apenas se bañaba, que desprendía un olor peculiar, que su cabello y barba eran largos y descuidados, y que su mirada era inquietante, casi hipnótica, capaz de subyugar voluntades. ¿Formaba todo esto parte de una puesta en escena? ¿De su imagen de hombre del pueblo o de santo loco? ¿O era simplemente usted mismo, sin filtros, en un mundo de apariencias? ¿Había alguna intención deliberada detrás de esta imagen tan poco convencional para la corte? ¿Mi aspecto? Yo era un campesino, no un dandy de la corte. La higiene de un siberiano no es la misma que la de un aristócrata. Aunque me bañaba, sí, no como ellos imaginaban. Mi olor era el de la tierra, de la vida, de la fe, no el de los perfumes empalagosos de los salones. Mi barba y mi cabello eran la expresión de mi voto, de mi libertad ante sus convenciones. Y mi mirada siempre ha visto más allá de la piel, directamente al alma. No era una puesta en escena, era mi autenticidad. A muchos les incomodaba mi falta de pretensiones, mi rechazo a sus costumbres superficiales. Se inventaban historias para explicar lo que no entendían, para justificar su repulsión y su miedo a lo desconocido. Yo no trataba de encajar, sino de ser quien era. Un recordatorio viviente de que la santidad no se encuentra en las galas, sino en el espíritu. Y esa autenticidad o excentricidad generó muchas historias. Se habló de sus poderes místicos, de su capacidad para sanar más allá de Alexei, de profecías asombrosas que parecían cumplirse. Por ejemplo, se le atribuye haber predicho la caída de los Romanov y su propia muerte, e incluso los horrores de la Revolución Rusa.
Hay relatos de que en una ocasión envió un telegrama al zar advirtiéndole que no entrara en guerra, o que si lo hacía, Rusia y su familia se desintegrarían. ¿Eran estas profecías don divino o simplemente una aguda observación de la inestabilidad política y social de la época? ¿Tenía usted realmente visiones o solo era un buen lector de la realidad que se le escapaba a la nobleza? Las visiones llegan a aquellos que tienen los ojos del alma abiertos. No era una mera observación, aunque la realidad de Rusia era tan palpable como el frío siberiano. Mi conexión con lo divino me permitía ver el flujo del tiempo, sentir las corrientes que movían el destino de Rusia. Advertí al zar de lo que se avecinaba si no escuchaba la voz del pueblo, si seguía ignorando las señales del descontento. Mis palabras eran advertencias, no solo predicciones vacías, eran súplicas para evitar el desastre. ¿Mi propia muerte? Sentí que mi tiempo se acababa, que la sangre de Rusia pedía un sacrificio y que mi sangre sería la primera en ser derramada. Quise que mis palabras fueran un eco, una última oportunidad para que el imperio se salvara, para que el zar no condenara a su familia a la aniquilación. La gente lo llama profecía, yo lo llamo la verdad revelada por una voz interior y la comprensión profunda de las leyes espirituales y humanas. Y no podemos dejar de lado la leyenda de su resistencia a la muerte, que ya hemos tocado, pero que encaja perfectamente aquí. El veneno, los disparos, la paliza, y aún así seguía con vida. Una imagen casi demoníaca, que sus asesinos, por cierto, ayudaron a cimentar, creando un relato de resistencia sobrehumana. ¿Era su cuerpo, Grigori, inusualmente resistente? ¿O había algo más, algo sobrenatural que le permitía desafiar la muerte de esa manera, aunque fuera solo por un tiempo, dejando a sus verdugos en un estado de pánico absoluto? Porque la resistencia que la leyenda le atribuye es, cuanto menos, extraordinaria y ha alimentado el mito durante décadas. Mis asesinos, en su miedo y en su prisa por justificar su crimen, necesitaban que yo fuera más que un hombre. Necesitaban un demonio al que fuera difícil matar, un monstruo al que heroicamente habían derrotado. No era inmortal, ni un espíritu maligno. Era un hombre con una voluntad fuerte, sí, y un cuerpo que había conocido la dureza de Siberia desde la cuna, acostumbrado al frío y al dolor. El veneno, si lo hubo, no me afectó como esperaban, quizás por la dosis insuficiente que me administraron, quizás por mi constitución o tal vez por la providencia que jugó con sus miedos. Y los disparos, el dolor era real, insoportable, pero el espíritu se aferra a la vida con una fuerza inquebrantable. Su miedo fue más poderoso que su puntería, y su narrativa de mi resistencia sobrehumana fue su coartada. Ellos crearon el mito de mi resistencia para sentirse más grandes al haberme vencido, cuando en realidad solo asesinaron a un hombre desarmado, incapaz de defenderse. La leyenda de mi muerte es su leyenda, no la mía. Impresionante su perspectiva sobre esos momentos finales. Y para cerrar este bloque, ¿cuánta de esta mística que lo rodea a Grigori era autoconstruida, parte de su estrategia para mantener su influencia sobre la corte? ¿Y cuánto era una proyección de las propias esperanzas y temores de la sociedad rusa de la época, desesperada por encontrar explicaciones en un mundo en colapso? ¿Cree que la gente necesitaba creer en un fenómeno como usted en aquellos tiempos tan convulsivos donde la razón parecía haber abandonado a la élite? La gente, en tiempos de desesperación, busca milagros, busca respuestas más allá de la razón, de la lógica fría. Yo fui un lienzo sobre el que proyectaron sus propias necesidades, sus propios anhelos de salvación o de explicación ante el caos inminente. Yo no busqué ser un fenómeno, me convertí en uno porque la gente quería creer en algo que les diera esperanza, o un culpable a quien culpar de sus desgracias. Mi influencia no fue solo mi carisma personal, fue la capacidad de satisfacer esa necesidad latente en un imperio a la deriva, sumido en la ignorancia y el miedo. La mística que me rodeaba era un reflejo de la mística de la propia Rusia, una nación entre lo terrenal y lo espiritual, entre la fe y la superstición. Yo, en cierto modo, el espíritu de esa Rusia, un alma antigua en un cuerpo moderno que no supo comprenderla. Una reflexión muy profunda, Grigori. Oyentes, ¿creen que las excentricidades y los poderes atribuidos a Rasputín eran parte de un plan maestro de manipulación o realmente poseía habilidades misteriosas que la ciencia no puede explicar?
O quizás era una mezcla de ambas, potenciada por una sociedad ávida de milagros y explicaciones para un mundo convulso. Dejen sus teorías en los comentarios. Con el paso del tiempo, la oposición hacia usted, Grigori, se hizo insostenible. La nobleza, la Iglesia ortodoxa, el pueblo, todos parecían anhelar su caída, y lo veían como la causa de los males de Rusia. Las caricaturas lo representaban como un demonio, un charlatán que engañaba a la familia imperial. Y los informes sugieren que su propio comportamiento se deterioró a partir de 1914, con un aumento notorio en la bebida, los escándalos públicos y una disolución que parecía confirmar las peores sospechas de sus detractores. ¿Sintió el peso de esa hostilidad creciente? ¿La carga de la infamia que se cernía sobre usted? ¿O simplemente se dejó llevar por los excesos que el poder, por muy oscuro que fuera, le ofrecía como única vía de escape? La presión era un yugo pesado, un veneno lento que me consumía el alma. Ser el faro de esperanza para la zarina y el demonio para el resto del mundo, eso agota a cualquier hombre, lo consume lentamente. Sí, busqué consuelo en la botella, en compañía que no me juzgara, en los rincones oscuros donde no había que fingir ser lo que esperaban de mí. ¿Quién puede soportar la mirada de desprecio de tantos, el odio generalizado, sin buscar algún tipo de olvido en los placeres terrenales? Mis acciones, aunque mal interpretadas y usadas en mi contra, no eran más que un reflejo de la tormenta que se cernía sobre Rusia, una reacción desesperada ante un destino ineludible. La ceguera de la zarina ante mis defectos, una ceguera nacida de su desesperación por su hijo, y la incapacidad del zar para actuar con decisión ante las intrigas de la corte, crearon una debilidad crítica para el trono. Cuanto más se exponían mis pecados a la luz pública, más se distanciaban los gobernantes de su pueblo, erosionando lo poco que quedaba de su legitimidad y alimentando el fuego de la revolución. Yo era parte del ciclo vicioso, un engranaje en una máquina que ya estaba descompuesta. Esa erosión culminó en la conspiración para asesinarlo. Príncipes como Félix Yusupov, el gran duque Dmitri Pavlovich, Vladimir Puriskevich, todos miembros de la élite rusa, unieron fuerzas motivados, según ellos, por salvar la monarquía de su influencia nefasta y restaurar el honor del imperio. Fue un acto de patriotismo, según lo vieron, aunque, irónicamente, no salvó a la monarquía, sino que la empujó aún más al abismo. ¿Qué pensaba de esos hombres que conspiraron para acabar con su vida? ¿Creían sinceramente que estaban salvando a Rusia? ¿O era una cuestión de celos, de poder perdido, de profunda humillación al ver a un simple campesino ejercer tanta influencia? ¿Salvar la monarquía? ¡Qué ilusos! Creían que eliminando a un simple campesino como yo, los problemas de Rusia desaparecerían como por arte de magia, que la podridumbre se iría con mi sangre. Estaban ciegos, tan ciegos como la propia corte, tan absortos en sus privilegios y en su vanidad, que no veían el abismo a sus pies, el inminente colapso. Su acto de patriotismo fue una farsa, una puñalada en la espalda de Rusia, que solo demostró la desesperación, la debilidad y la podridumbre interna de un régimen que ya estaba condenado. Su plan, lejos de estabilizar el trono, solo expuso sus profundas divisiones, su incapacidad para gobernar y su corrupción intrínseca. Me convirtieron en un mártir, sin quererlo, y aceleraron el fin de todo lo que decían proteger, desencadenando fuerzas que no podían comprender ni controlar. Eran marionetas de su propia arrogancia y de su miedo más profundo. Y llegamos a la noche del 29 al 30 de diciembre de 1916. La leyenda de su muerte es casi tan grande como su vida, envuelta en un aura de misticismo y resistencia sobrehumana. Se dice que resistió dosis letales de veneno, múltiples disparos, palizas brutales, y que finalmente solo murió al ser arrojado, atado y amordazado a las gélidas aguas del río Neva. Una historia digna de un villano de película que ha perdurado en el imaginario popular. Pero, Grigori, los forenses tienen otra versión, una mucho menos sobrenatural. Se encontraron pruebas contundentes de un solo disparo a corta distancia en la frente como la causa final de su muerte.
nos decepcionará hoy al confirmar que no fue un supervillano inmortal al que solo el agua helada pudo vencer. Los cuentos de mi inmortalidad, de mi resistencia a la muerte, son solo eso, cuentos, fábulas creadas para asustar a los niños y, lo que es más importante, para glorificar el acto monstruoso de mis asesinos. La verdad es mucho más sencilla y brutal, despojada de adornos y mitos. Fui invitado al palacio de Yusupov con la promesa de una reunión inofensiva. Me ofrecieron pasteles y vino envenenados, con cianuro. Sí, pero no los probé, o el veneno no tuvo el efecto que esperaban, tal vez por mi constitución, tal vez por la providencia, o porque la dosis no fue suficiente como luego indicaron los informes. La autopsia, como bien dice, no encontró rastro de veneno en mi sistema, por cierto. El príncipe Yusupov, en su desesperación y pánico al verme aún de pie, me disparó por la espalda. Caí. Pensaron que estaba muerto, pero cuando me incorporé, el miedo los consumió por completo. Luego, en el patio, Puriskevich me disparó de nuevo, varias veces. La herida fatal, la que me quitó la vida, la que acabó con el aliento en mi cuerpo, fue un disparo a quemarropa en la frente. El resto, las palizas, el ser arrojado al río helado, todo eso fue post-mortem, una brutalidad innecesaria contra un cuerpo ya sin vida, que no necesitaba más. Mis asesinos, en su pánico y para justificar su acto, para engrandecer su propia figura como héroes que luchaban contra una fuerza maligna e incomprensible, inventaron una historia de un demonio que se negaba a morir. Esto demuestra cómo las narrativas históricas, especialmente las sensacionalistas y las que se construyen sobre el miedo, son a veces moldeadas por las agendas de quienes las cuentan, no por la verdad pura y simple. La verdad es siempre más compleja. Una revelación que derriba uno de los grandes mitos de la historia. Su muerte, Grigori, no salvó a la monarquía. De hecho, la Revolución Rusa estalló solo unos meses después, un final trágico para los Romanov que perecieron brutalmente. ¿Cree que su controvertida presencia y el caos que lo rodeó aceleró la caída de la dinastía? ¿O que la historia simplemente necesitaba un villano conveniente para explicar una catástrofe que iba a ocurrir de todas formas? ¿Fue un detonante final o un mero síntoma de una enfermedad terminal que ya no tenía cura y se manifestaba de diversas formas? Mi muerte no detuvo el torrente, solo fue otra gota en el diluvio que ya estaba desatado. El imperio ya estaba enfermo de muerte, pobreza abismal, inequidad rampante, la locura de la guerra que diezmaba al pueblo. Yo fui un síntoma, no la enfermedad en sí misma. Mi presencia, sí, fue una piedra de tropiezo para muchos, y mi influencia una excusa fácil para el descontento popular y el odio de la élite. Desacredité al gobierno zarista, lo admito, y fui utilizado como el pretexto perfecto. Pero la caída de los Romanov se debió a problemas mucho más profundos que la presencia de un simple campesino siberiano en la corte. Mi eliminación solo quitó un símbolo visible de la corrupción y la decadencia, pero los problemas subyacentes, la gangrena que consumía a Rusia, permanecieron y llevaron al colapso inevitable, a una explosión social sin precedentes. Mi profecía, que si me mataban los nobles, sus manos quedarían manchadas de sangre por 25 años y abandonarían Rusia, y la familia no reinaría. Se cumplió con una crueldad que ni ellos mismos pudieron imaginar. Grigori, su legado sigue siendo objeto de un intenso y polarizado debate en nuestros días. Para algunos, fue un charlatán depravado, un manipulador destructivo que se aprovechó de la debilidad de una familia real desesperada. Para otros, un místico genuino, un hombre de fe incomprendido que intentó, a su manera tosca y directa, salvar un imperio condenado. Y para los más, una figura controvertida que simboliza la decadencia final de una era. ¿Cómo le gustaría que lo recordara la historia, las futuras generaciones, ahora que el velo del tiempo nos permite una mirada más clara y menos apasionada? Porque, si le soy sincero, la imagen popular que ha perdurado hasta hoy no es precisamente la de un santo o un salvador. La historia es un narrador caprichoso, un espejo que distorsiona, embellece o demoniza a su antojo. Unos me ven como un santo, un curador de milagros, otros como un demonio, la encarnación del mal. La verdad es que fui un hombre complejo, con virtudes y mis muchos defectos, luces y sombras.
como cualquier ser humano, pero viviendo en tiempos de inmensa agitación y cambio sísmico que pocos comprendieron. Amaba a Rusia, amaba a la familia imperial, a mi manera peculiar y quizás excéntrica, ¿sí? Quise ayudar, quise curar el cuerpo del zarevich, quise guiar el alma de la zarina, y a través de ellos influir para bien en el destino de mi nación. Las leyendas que me rodean, las acusaciones más grotescas, revelan más sobre los miedos, las fantasías y las fascinaciones de principios del siglo XX en Rusia que sobre mi persona real. Fui un campesino, un peregrino, un padre, un hombre de fe que se vio envuelto en un torbellino histórico que lo superó por completo. Desearía que la gente, al mirar atrás, pudiera ver al hombre multifacético que fui, más allá de los mitos sensacionalistas y las caricaturas simplistas que se crearon para destruirme. Fui un espejo de la Rusia de mi tiempo, caótica, mística, contradictoria y al borde de un abismo. Y es en esa fascinante complejidad, Grigori, en esa dualidad entre el hombre y el mito, donde reside la verdadera riqueza y el misterio persistente de su figura. Su presencia, su controversial influencia y el caos que lo rodeó, sin duda alimentaron un descontento que, junto a otros factores intrínsecos al imperio, condujo a la Revolución Rusa. Después de escuchar su historia contada desde su propia voz, desde este lugar tan especial, ¿cómo creen que deberíamos recordar a Grigori Rasputín? ¿Fue un villano que corrompió desde dentro? ¿Un santo incomprendido que intentó lo imposible? ¿O simplemente un hombre extraordinario y controvertido arrastrado por la marea de la historia? Déjennos sus reflexiones en los comentarios de nuestro canal, nos encantaría conocer sus perspectivas. Grigori Rasputín, ha sido un honor y un privilegio inmenso tenerlo con nosotros en Milenarios On. Su historia, contada desde su perspectiva, con esa franqueza que le caracteriza, nos ha ofrecido una nueva luz, una visión más íntima y quizás más humana sobre uno de los personajes más enigmáticos de la historia de Rusia y del mundo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su honestidad y por habernos permitido viajar a su lado en este fascinante pasaje del tiempo. El honor fue mío, el poder compartir mi verdad con ustedes y con sus oyentes, una verdad que a menudo ha sido enterrada bajo la montaña de mentiras. Que la verdad, aunque a veces incómoda y difícil de aceptar, ilumine siempre sus caminos y les permita ver más allá de las apariencias. Y a ustedes, queridos oyentes que nos acompañan en cada viaje, muchas gracias por escucharnos, por sumergirse con nosotros en las profundidades de la historia. Si les ha gustado este fascinante viaje en el tiempo a través de las catacumbas y quieren seguir explorando las vidas de personajes extraordinarios, no olviden suscribirse a Milenarios On y activar la campanita, para no perderse nuestras próximas expediciones históricas. Nos pueden encontrar en todas sus plataformas de podcast favoritas. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado, suscríbete. Te esperamos.